doctor Giovanni Castellanos, médico gastroenterólogo, especialista en medicina interna y videoendoscopia. Nos acompaña aquí para conversar sobre algunas patologías que son muy recurrentes en relación a su especialidad. Así que, doctor Giovanni Castellanos, gracias por acompañarnos aquí en HCJB en Casa. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, ¿no? Yo creo que más, ¿no? Porque la gente necesita saber qué es lo que pasa, qué es lo que siente, por qué pasa eso, qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Entonces, habían solicitado que hable un poquito del reflujo gastroesofágico en esta ocasión. Hablando justo de eso, de el reflujo gastroesofágico, ¿es algo que les afecta a las personas tanto a temprana edad como a una edad muy adulta? ¿Cuál es la edad muy recurrente para empezar? Bueno, básicamente el reflujo gastroesofágico es una enfermedad muy frecuente primeramente a toda edad, ¿no? Incluso muchas veces los niños, bueno, yo no soy especialista en niños, tienen muy frecuente este problema del reflujo, ¿no? Pero en la parte de adultos, básicamente es en toda edad que tienen un predominio de hombres sobre las mujeres, muy ligera, pero es una entidad muy frecuente en nuestro medio. Tenemos una población bastante alta de pacientes que tienen este tipo de problemas, que realmente necesitan saber qué es lo que tienen y qué es lo que le pasa, porque no saben qué sucede, ¿no? Entonces, en la función de ahora, yo quisiera tratar de explicarles qué es lo que sienten los pacientes con reflujo gastroesofágico, ¿no? Porque tenemos el reflujo gastroesofágico, el típico, ¿no? Que es los pacientes que tienen ese dolor, esa sensación, ese ardor, esa quemazón en el pecho, sensación de reflujo, de acidez, de quemazón, de vinagreras. Ese es el reflujo típico, por lo que la mayoría de pacientes viven. Pero hay otro grupo de pacientes que se llama enfermedades extraesofágicas o atípicas, que no tienen este tipo de problemas. Y son pacientes que tienen problemas faringios, laringitis, faringitis, otitis, mal aliento, problemas de la boca, tos, ¿no? Problemas de rinosinusitis, y realmente el problema está ahí, ¿no? Es un problema por el reflujo gastroesofágico. Hay pacientes que también a uno le comentan que no le pasa la comida, ¿no? No logran digerir si no es con un vaso de agua, y es por el grado de inflamación que tienen en el reflujo gastroesofágico, ¿no? Simplemente no pueden comer o solamente toleran los líquidos, pero ya algo duro, como una carne, como el pollo, sienten que se atoran. Entonces, esas son las consecuencias del reflujo gastroesofágico, ¿no? Ahora, doctor Castellanos, usted ha mencionado algunos síntomas que son bastante evidentes. ¿Habría algunos síntomas que no son muy evidentes, pero que están allí y a veces uno no sabe exactamente qué le está sucediendo, porque algunas personas probablemente no se den cuenta que tienen este tipo de reflujo? Por ejemplo, alguien que a lo mejor está padeciendo problemas, llámese de sinusitis, y no es que tiene ardor o agriera en su garganta, no siente eso. Pueden haber como síntomas un poco ocultos que uno podría no darse cuenta. Sí, justamente estos son problemas de tipo extraesofágicos, básicamente, ¿no? Que tienen problemas de rinosinusitis, y el problema es por el reflujo persistente. O hay pacientes que tienen dolor torácico y, claro, obviamente piensan que es del corazón, ¿no? Entonces, eso también es fundamental. Y igualmente, otra de las cosas importantes, los pacientes presentan un hipo persistente de 10, 15, 30, 50, 60 veces todo el día, o los eructos, hipoeructos, ¿no? Y el problema es del reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, como ve, es una amplia gama de signos y síntomas que presentan este tipo de pacientes por el reflujo gastroesofágico, y hay que saberlos de enfocar, hay que saberlos diagnosticar, ¿no? Sin descartar que el otorrino puede hacer una valoración inicial si los problemas son altos, debe hacerlo, pero el otorrino inmediatamente se da cuenta que no es un problema en la garganta, sino es un problema del reflujo, ¿no? Obviamente es más fácil cuando el paciente viene con acidez, quemazón, vinagreras, dolor del pecho. Obviamente nosotros sabemos inmediatamente que el problema es por reflujo, ¿no? Pero eso es lo que hay que evaluar en un paciente, ¿no? A veces hay pacientes que han tenido faringitis todo el tiempo, o tos, y realmente el problema es del reflujo, ¿no? O tienen la dificultad para comer, siempre dicen, me atoro un poquito con la comida, el problema está ahí, ¿no? Ahora, doctor Giovanni, tal vez la edad puede
inducir o provocar o a lo mejor hacer que no sé, sea más evidente o que se dé en alguna edad a medida que van pasando los años o esto le puede llegar a cualquier persona a cualquier edad? Yo creo que es a cualquier edad los pacientes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar prestos a dar un diagnóstico específico, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que también hay signos y síntomas de alarma, ¿no? Que hay ciertos pacientes que uno debe decir, bueno, aparte del reflujo parece que esto se está complicando. Son pacientes que tienen náusea y vómito persistente, e incluso llegan a vomitar sangre. Entonces ese es un signo de alarma. Si un paciente ha bajado de peso, también es un signo de alarma, ¿no? O está con anemia, es un signo de alarma, ¿no? La baja de peso, ¿no? Es un signo de alarma. Todos esos son factores que uno le dice, bueno, este paciente tiene que ser enfocado directamente con procedimientos de mayor, digamos, invasivos, como es una endoscopía, ¿no? Porque la mayoría de pacientes cuando nos vienen con reflujo gastroesofágico, nosotros iniciamos a veces tratamiento y el paciente mejora. Pero si es un paciente que ya tiene este tipo de problemas durante mucho tiempo, probablemente nosotros vamos directamente a la endoscopía. O si tiene problemas de signos de alarma, como los que acabo de mencionar, ese paciente tiene que ir directamente a una endoscopía. La endoscopía es un procedimiento sencillo, se hace bajo sedación, no tiene ninguna complicación, pero nosotros podemos llegar a diagnosticar. También hay que tomar en cuenta que el reflujo persistente por años puede producir hasta cáncer. Entonces hay que tomar en consideración, obviamente no en jovencitos, ¿no? Pero en pacientes adultos mayores puede haber ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, doctor Castellanos, el flujo gastroesofágico del cual estamos hablando es algo que se da de manera muy natural, es genético. ¿Qué lo provoca? Bueno, básicamente son varias alternativas, varias cosas que pueden producir este reflujo gastroesofágico. Nosotros tenemos el esófago y entre el esófago y el estómago hay una válvula, ¿no?, que se llama caries, que digamos que tiene que cumplir su función, dejar pasar solo lo que va de arriba hacia abajo. Pero a veces algunos pacientes tienen una incompetencia o una disminución de la presión de esta válvula o de este esfínter y permite el reflujo del contenido ácido del estómago, porque el estómago siempre tiene un contenido ácido, es parte de sí el producir ácido. Entonces ese ácido se va hacia arriba. El estómago está preparado para soportar ese ácido, pero no el esófago. E igualmente tenemos el reflujo de alimentos, de comidas. Por eso este tipo de pacientes nosotros consideramos que no deben comer y acostarse inmediatamente, o comer abundantemente por la noche, porque pueden tener un reflujo o una regurgitación de alimentos, incluso produciendo procesos de broncoaspiración a nivel pulmonar, o sea que la comida se vaya a los pulmones, donde ya es una cosa más grave. Entonces, esas son medidas generales importantes de esta disminución de este esfínter. Hay pacientes que nacieron o se presentó con el paso del tiempo una hernia hiatal. Entonces, la hernia hiatal es un desplazamiento de parte del estómago hacia arriba, hacia el tórax. Entonces, obviamente queda esto abierto y permite el reflujo hacia arriba, porque hay una incompetencia totalmente, ¿no? Aparte de los factores protectores del esófago, ¿no? Porque la saliva es un factor protector del esófago. La motilidad del esófago para transmitir todos los alimentos hacia abajo también es un factor protector. Y la integridad de la mucosa, o sea, de la piel interna del esófago, debe estar siempre íntegra para evitar que estos reflujos ácidos se presenten con molestias. Porque todo el mundo tiene alguna vez un reflujo gastroesofágico. Se considera incluso normal que tengan 1 o 2 veces por semana, de vez en cuando, alguna situación, pueden tener una cosa de estas, ¿no? Pero si la cosa ya se vuelve muy persistente y con todos los problemas que comentamos hace un momento, entonces realmente ese proceso ya es un reflujo gastroesofágico patológico que debe ser tratado, debe ser investigado, debe ser manejado, ¿no?, de diferentes formas, ¿no?, de acuerdo a la situación que se presenta el paciente. Bueno, sobre tratamientos conversaremos dentro de un momento y también quiero compartir contigo una vez más nuestro número de WhatsApp, el 099-319-8911, 099-319-8911 por cualquier inquietud o pregunta que tengas para el doctor Giovanni Castellanos, que es gastroenterólogo y nos
ayudará a despejar algunas inquietudes adicionales respecto a esta enfermedad, el reflujo gastroesofágico del cual estamos conversando. Así que aprovecha estos minutos, aprovecha este tiempo para hacerle alguna consulta, en este caso nuestro amigo doctor especialista Giovanni Castellanos, sobre esta patología. Vamos a escuchar una canción, regresamos con la respuesta a algunas inquietudes y también compartiendo ya algunas recomendaciones médicas, clínicas para tratar esta patología del reflujo gastroesofágico. Así que de la mañana con 3 minutos estás en compañía de HCJB en casa y está aquí con nosotros conversando el doctor Giovanni Castellanos, médico gastroenterólogo, especialista en medicina interna y videoendoscopia. Y estamos conversando sobre el reflujo gastroesofágico y hay muchas preguntas que ya nos están llegando aquí a través de nuestro número de WhatsApp, doctor Castellanos. Así que vamos a proceder, vamos a conversar respondiendo algunas de las inquietudes que nos están llegando aquí. Por ejemplo, dicen, yo tengo un problema de la garganta desde niña, con tos, resfrío y me duele la parte del pecho. Hoy ya tengo 54 años. Desde mayo estoy con gripa y no me pasa. ¿Será acaso tal vez algún problema de reflujo gastroesofágico? Sí, probablemente puede haber un problema de reflujo, ¿no? Realmente la persistencia durante años de este tipo de problemas puede ocasionar este tipo de molestias. Lo que se tiene que hacer es básicamente tal vez una endoscopía o se tiene que iniciar tratamiento para ver cómo responde, ¿no? Y verificar eso. Es una cosa de muchos años, ¿no? Entonces, es imposible que tenga, al menos cuando la otorrina debe haberle chequeado, que no sea un problema de tipo alérgico, una cosa de esas, ¿no? Pero si no hay nada en esa parte, la parte de la garganta... No me sale, todavía está mi compu lenta. Entonces, lo más seguro es que el problema es un reflujo gastroesofágico. Tal vez la primera recomendación, como usted la dice, doctor, ir al otorrino. Si por allí no hay nada, entonces... recurrir a un gastroenterólogo como usted. Otra consulta. Dice, mi hijo tiene reflujo. Él nació muy prematuro, de 28 semanas, por lo cual ha tenido problemas gástricos. ¿Qué me recomienda? ¿Qué puedo hacer por él? Bueno, en niños justamente prematuros tienen muchos problemas de reflujo, de regurgitación, básicamente. Regurgitan muy frecuentemente. Yo creo que en este caso tiene que mantenerse con una dieta fraccionada en poca cantidad para que no regurgite los alimentos, ¿no? Pero en forma general debería tener una evaluación con un médico gastroenterólogo pediatra para poder manejar ese tipo de problemas. ¿Sí? Ajá. Porque hay pacientes que tienen una hernia hiatal muy grande, ¿no? Entonces habrá que hacer también un estudio radiológico para ver si hay alguna situación anatómica que pueda alterar, ¿no? La hernia hiatal es una cosa muy frecuente, tal vez en niños que tienen este tipo de problemas, ¿no? Gracias, doctor Castellanos. Otra inquietud. Mi niña tiene 6 años, dice una de nuestras amigas. Ya se le da de todo lo que a frutas respecta, según lo que me ha recomendado el médico. Fibra, por ejemplo, pero no funciona, no va al baño. De tanto dolor que siente al hacer sus necesidades, ya incluso tiene miedo de ir al baño. Ayúdeme, por favor, dice nuestra amiga. Doctor, si se puede acercar un poquito más a su teléfono, por favor, para escucharle muy claro. Bueno, este tipo de pacientes, básicamente, estamos hablando de otro tema, es un estreñimiento crónico, ¿no? El cual necesita un manejo específico para poderle ayudar, ¿no? Porque si no, es una vida sin vida de que no puede ir al baño. Yo consideraría que la primera opción es tratar de mejorarle con la dieta, ¿no? Verduras, legumbres, vegetales, frutas con cáscara, papaya, ciruelas, pasas, ¿no? Y aparte de eso, líquidos, ¿no? La fibra es otra de las alternativas que tenemos de los niños, básicamente, y a toda edad, mejorar la fibra para que mejore la deposición, ¿no? Entonces, hay múltiples ahora compuestos que tienen fibra, solamente fibra pura, y realmente mejora la deposición, ¿no? Doctor, el Helicobacter es una
bacteria que se puede tal vez estimular. ¿Qué tiene que ver con con el reflujo gastroesofágico? Dice otra consulta de nuestros oyentes. Bueno, el Helicobacter es una bacteria que una persona se infecta básicamente. Nosotros tenemos una población aquí en nuestro Ecuador, por lo menos de 60-70% de la población tiene Helicobacter, es muy frecuente y se localiza en el estómago, más no en el esófago, ¿no? Y son los causantes de los problemas, en la gran mayoría de gastritis, ¿no? El Helicobacter produce gastritis. Entonces nosotros tenemos que identificar si tiene o no tiene gastritis. Hay varios métodos, incluso endoscópicos. Un examen de esos puede identificar el Helicobacter y hay que darle tratamiento, ¿no? De esta bacteria, porque siempre puede complicar las cosas, ¿no? Una gastritis persistente e incluso puede llegar a degenerar el estómago con el paso del tiempo. Wow. Por eso a veces es importante la endoscopía y tomar biopsias de diferentes segmentos del estómago para poder identificar el tipo de gastritis, cómo está, ¿no? Y decir, bueno, este paciente definitivamente necesitamos eliminar esta bacteria Helicobacter, sabiendo que probablemente tal vez con el paso de los años aquí en nuestro medio puede volverse a contaminar de Helicobacter, porque no es que hay una vacuna para el Helicobacter, no es que damos tratamiento y nunca más vuelve a contaminarse de Helicobacter, puede volverse a contaminar de Helicobacter, ¿sí? Y es causante de úlceras del estómago, del duodeno y de gastritis. Wow. Justo hay otra inquietud No al respecto. el reflujo. Ajá. No previene el reflujo. Algo dijo al No. final. No interviene en el No reflujo interviene el Helicobacter. No interviene. Gracias, doctor. Otra consulta muy relacionada. Tengo gastritis. Me hice la endoscopía. Tenía Helicobacter. Tomé el tratamiento y el médico dijo que me haga un examen de sangre. Después de hacerme un examen de sangre que ya estaba bien. Pero tengo reflujo y me sabe doler el pecho. También tengo arritmia, dice esta amiga. Claro. O sea, una cosa es la gastritis con Helicobacter, que le dio un tratamiento y está perfecto. Y ese causa dolor, ardor aquí en la boca del estómago, ¿no? El reflujo es más hacia arriba, básicamente, y a veces pacientes que hemos tratado el Helicobacter aumenta la cantidad de reflujo de acidez y de vinagreras. Pero es otro manejo totalmente, ¿no? Tal vez con los mismos bloqueadores del ácido, pero hay que dar tratamiento para el reflujo gastroesofágico, ¿no? Es otra cosa diferente que el proceso de una gastritis por Helicobacter. Otra consulta. Me detectaron gastritis crónica hace 6 meses y tuve un sangrado del estómago. Mi pregunta es, ¿debo hacerme una endoscopia y cada qué tiempo? Y yo pensaría que ese paciente, como ha habido un sangrado, hay que evaluar el paciente endoscópicamente, a ver que todo haya quedado perfectamente mediante endoscopía, porque no hay otra forma, determinar y definir que realmente la gastritis erosiva o sangrante por úlcera o lo que sea está perfecta, que el Helicobacter no hay, que haya desaparecido, y mantener controles de forma periódica dependiendo los resultados de las biopsias. Pero no todo paciente nosotros tenemos que estar haciendo endoscopía cada rato, sino que hay que evaluar al paciente para decidir, bueno, este paciente lo controlamos del próximo año o con unas tremendas úlceras a punto de sangrar, tal vez lo necesita el control en 3 meses, ¿no? Es muy variable. La endoscopía es el método, el gold estándar, es el método más exacto para poder decidir qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Nosotros tenemos mucho cáncer también en la parte gástrica, en la parte del colon, entonces tenemos que, la única forma de determinar es haciendo una endoscopía, pero hay que saberla usar en el momento adecuado. Pero no quiere decir que todo el tiempo vamos a pasarnos haciendo cada 3 meses una endoscopía, sino que hay que definir cada cuánto necesita ese paciente. Tal vez, ¿sabe qué? Después del tratamiento, que el tiempo de tratamiento es lo importante, a veces entre 8 a 12 semanas de tratamiento para que eso quede bien, ¿sí? Y luego de eso, mantener, tal vez venga 1 año o 2 años para hacer un nuevo control, ¿no? Pero no más, ¿no? Otra consulta. Me operaron de la vesícula y cuando ya me he recuperado o me recuperé, empecé a tomar café, pero el café me empezó a dar agriera. Esa agriera puede ser una forma de reflujo gastroesofágico. ¿Debería eliminar el café? ¿Qué debería hacer? En mi dieta, dice. No sé si solamente es un asunto de dieta, doctor. Ya. Bueno, hay ciertas cosas de irritantes que tienen, ¿no? Irritantes
en forma general, si nosotros debemos prohibir en los tipos de pacientes que tienen tanto reflujo gastroesofágico como gastritis, que son los cítricos, el café, el té, el licor, el cigarrillo. Todos esos son factores que influyen también. Igualmente que el uso de medicamentos, hay un problema que muchos pacientes tienen problemas crónicos, como artritis y necesitan medicación, o tienen traumas y tienen mucho uso de antiinflamatorios. Todo eso influye en el esófago y en el estómago. Entonces uno tiene que tener medicación para proteger el estómago, ¿no? Y todos esos factores agresivos, así como hasta la obesidad, también es otro factor que influye, ¿no? Una mala alimentación también influye, ¿no? Pero el café yo creo que es un factor que definitivamente influye en el reflujo gastroesofágico y en la gastritis también. Otra inquietud. Mi suegra, dice una de nuestras amigas, sufre de reflujo. Tanto es así que todo le hace daño. O tal vez será psicológico, se pregunta. Bueno, ¿qué le hace daño? La carne frita de cerdo, frutas como maracuyá, piña, huevo frito, queso, y ella se decae cuando come estas cosas. Enseguida se decae. Tiende a sentirse muy mal. Se marea, le da sueño. ¿Será por estos alimentos? ¿Es un asunto solo por la alimentación o qué otra cosa podría ser? Yo creo que ese paciente debería ser evaluado y probablemente lo más seguro hecho una endoscopía para poder tomar una decisión de cómo está el estómago por dentro. Porque realmente el pollo, la carne, el pescado no debería afectar, ¿no? Pero si todo le cae mal, todo le sienta mal, todo le duele, todo le arde, todo le quema, realmente es un proceso irritativo bastante fuerte. Seguramente un paciente adulto tiene que ser evaluado endoscópicamente para poder definir. Gracias, doctor Castellanos. Ceci nos dice, tengo gastritis crónica y en este último año he estado un poco con problemas en mi colon, pero también he tenido problemas con la leche. Me duele el pecho. No sé si debería hacer una colonoscopía. Ya tengo 36 años. ¿Debo suspender la leche? ¿Qué debería hacer? La intolerancia a la lactosa es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Y los síntomas son muy variados en cuanto a las personas que tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? Como hinchazón de la barriga, gases, dolor, diarrea, náuseas, ¿no? Malestar, trastornos de la deposición. Yo creo que una de las mejores alternativas es primeramente suspender los lácteos por una semana, unos 10 días para ver qué es lo que está pasando. Pero si persistiría el problema, probablemente la colonoscopía habría que realizarla, ¿no? Obviamente habría que hacer exámenes, y aunque no lo crean, los parásitos también son una fuente de procesos a nivel del colon, ¿no? Y en forma general. Entonces hay que hacer unos exámenes básicos, pero lo principal es la lactosa. La intolerancia a la lactosa no tiene cura, no tiene mejoría la intolerancia. Entonces el paciente sabe que si es que peca, paga. O sea, si es que ingiere lácteos, le va a caer mal. Hay unas tabletas para bloquear la lactosa actualmente. Entonces el paciente que vaya a ingerir lácteos tiene que tomar esas tabletas el momento que va a ingerir lácteos, para que no le caiga mal, para que no le caiga pesado, ¿no? Pero como digo, la primera solución es suspender los lácteos por una semana o 10 días, y el paciente va a notar la diferencia o no hay diferencia, ¿sí? O a veces son problemas mixtos de intolerancia a la lactosa con colitis, con colon irritable, con parásitos, en fin, son una serie de cosas. Entonces yo creo que hay que evaluarle completamente al paciente para poder definir cuál es el camino con él. Una de nuestras amigas dice, si no tengo molestias ni ardores por ahora, en todo caso, por prevención, ¿debería hacerme alguna endoscopía? Bueno, según la escuela americana, los pacientes más de 45 años, ¿no?, que son asintomáticos y que no tienen ningún problema, sin antecedentes familiares de cáncer, de colon o de estómago, deberían tener una evaluación endoscópica. Doctor, pasado los 45. Ya no, pasado antes. los 45. Incluso antes se decía los 50, ahora los 45. Doctor Castellanos, dice, un examen de sangre le salió positivo a mi sobrino al Helicobacter. Él tiene 6 años. ¿Cuál es el tratamiento en el caso de niños? ¿Y cómo se puede prevenir en los niños esta bacteria, el Helicobacter? Bueno, como les decía, les insisto, no veo la parte pediátrica, pero el paciente debe ser evaluado
básicamente porque el examen de heces no es tan exacto, ¿no? Digamos, si hablamos de exactitud, yo pienso que el paciente debería hacer un examen de heces para ver antígenos de Helicobacter en las heces. Pero si el paciente no tiene síntomas ni mayor cosa, yo creo que habría que esperar un poquito para verle, porque el tratamiento para Helicobacter es bastante fuerte, es bastante intenso. Son antibióticos durante 14 días, ¿no? Entonces yo creo que hay que evaluar a ver el paciente, a ver qué hacer o qué no hacer, cuál es el beneficio o no, si tiene síntomas o no tiene síntomas. Eso digo, en nuestra población sudamericana, la cantidad de porcentaje de pacientes con Helicobacter es de 60-70%. ¿Me envió el correo? ¿No? Y damos tratamiento y mejora el paciente y eliminamos el Helicobacter, pero muchas veces con el transcurso de los años se vuelve a infectar, ¿no? Entonces hay que tomar las decisiones claras de a qué paciente tratarle y qué paciente no debe recibir, ¿no? Doctor, justo usted mencionó que una persona podría volverse a infectar del Helicobacter, y esta es una pregunta, aunque ya lo ha mencionado, tal vez para aclarar, reiterar una vez más la inquietud. Dice el Helicobacter, después de que se elimina para siempre. He tomado antibióticos, en mi caso particular me he hecho exámenes de sangre, pero sigo teniendo los síntomas. Parece que aún tengo el Helicobacter. Bien. Lo que pasa es que previamente, como les digo, el examen de sangre no es exacto. El examen ideal sería el examen de heces para el Helicobacter. Incluso ahora hay poco en nuestro medio unos test de respiración que uno sopla y sabemos si hay o no hay Helicobacter, pero hay pocos centros de esto, ¿no? Los test de respiración. Lo más barato es de un examen de heces, ahí o no hay Helicobacter, ¿no? Pero el paciente puede tener Helicobacter y puede volverse a contaminar, ¿no? Entonces hay que ver qué paciente necesita tratamiento, pero si nosotros damos solo el tratamiento para Helicobacter no hacemos nada más, porque el paciente probablemente tiene un proceso de gastritis y hay que seguir tratando la gastritis, ¿no? Entonces no solamente el Helicobacter, porque el paciente va a decir, sí, ya me dieron para el Helicobacter, pero sigo con la molestia. ¿Por qué? Porque persiste la gastritis, porque persiste el problema. Entonces nosotros tenemos que continuar con tratamiento. Planificamos nosotros básicamente un tratamiento entre 8 a 12 semanas con bloqueadores del ácido, con inhibidores de bomba de protones para mejorar. Ahora, una medida alternativa es, por ejemplo, un poquito de antiácido para tratar de quitar las molestias del reflujo. Eso como que dice calma, no cura, pero calma, porque hay medicamentos específicos para bloquear el ácido totalmente. Doctor Castellanos, usted mencionó que se puede uno contagiar del Helicobacter, y hay muchas preguntas alrededor del Helicobacter. Una de ellas es si un miembro de la familia está con Helicobacter, ¿se puede contagiar? O sea, ¿esta persona puede contagiar a los demás miembros de la familia? No necesariamente, no necesariamente. La contaminación se produce a través de alimentos, ¿no? Esa es la vía de llegada del Helicobacter. Otra consulta. Pero no quiere decir que toda la familia. ¿Será para la merienda, en el caso ya de la última comida, recomendable tomar siempre un vaso con agua en vez de tomar la merienda o la cena? ¿Es recomendable, doctor? Si solamente uno, dice aquí una pregunta, si solamente antes de acostarme voy a tomar agua y nada más. Yo creo que recomiendo básicamente una dieta fraccionada, pero por la noche yo sí, en la gran mayoría de pacientes recomiendo una dieta escasa, no en poca cantidad, no abundante, ni comer y acostarse inmediatamente, porque la digestión no es fácil de esa forma, ¿no? Entonces de ahí vienen los problemas. El paciente siente la sensación como de llenura, de malestar, de hinchazón, de gases. No se diga también el problema de reflujo que hablamos anteriormente. Entonces yo creo que el paciente en la parte nocturna debe mantener con una dieta moderada, ¿no? Algo poco, en poca cantidad. Doctor Castellanos, algunas recomendaciones de manera general, incluyendo tipo de dieta para personas que sufren de reflujo gastroesofágico. Bueno, básicamente no subir de peso, hacer ejercicio, ¿no? Nada de cítricos, café, té, licor y cigarrillo, ¿no? Mantener una buena dieta fraccionada, no comer abundantemente en la noche
Evitar las grasas de los chocolates también mucho, porque eso disminuye la presión de este esfínter que yo les comentaba y permite el reflujo, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las medidas generales. Ahora, hay pacientes que tienen una hernia hiatal muy grande y que son jóvenes. Ese paciente o le tiene con medicación o le manda una cirugía. Entonces, un paciente con reflujo persistente, joven, 30, 40 años, 25, 20, ese paciente podemos darle medicación y que se sienta bien, pero probablemente ese paciente se va a beneficiar de una cirugía antirreflujo, ¿no? Doctor Castellanos, si una persona padece de reflujo gastroesofágico, ¿los tratamientos van a posibilitarle una restauración? Es decir, ¿se puede curar de manera definitiva o es una persona que ya tiene que acostumbrarse a vivir con este tipo de patología o de enfermedad? Los pacientes se curan básicamente del reflujo, porque lo que pasa en el reflujo es que el ácido está quemando el esófago, está lastimando el esófago. Nosotros bloqueamos el ácido, se reestructura o se moldea la mucosa del esófago, o sea, vuelve a estar normal, como decir la piel, y realmente el paciente está mejor. Ahora, si tiene una hernia hiatal o una incompetencia de este esfínter, probablemente tenga que vuelve el problema, ¿no? Entonces hay que evaluar cada paciente, pero a veces estamos para tratamiento los pacientes y listo, quedan perfectos y no hay ningún problema. Con ciertas restricciones, un poquito de lo que acabo de mencionar, no pueden abundantemente ingerir mucho licor o mucho café, realmente le va a irritar, ¿no? Entonces son medidas generales que el paciente debe conocer y debe mantenerlas y tienen una vida normal, que tome un poco de antiácido ocasionalmente, que tenga molestias, pero son pacientes que a veces sí necesitan controles a futuro, ¿no? Pero tienen una vida normal, ejercicio normal, vida normal, todo normal. Doctor Castellanos, ¿algún número de contacto, una forma de ponerse en contacto con usted? Una de nuestros oyentes dice, yo tengo todos los síntomas que el doctor dijo, necesito una manera de contactarlo al doctor Castellanos. Con mucho gusto a mi teléfono, al 0999 44 91 88. 39099 44 91 88. Doctor, déjeme una vez más anotar. 0999. Son 3 nueves. 44 91 88. No. Perfecto. 3 nueves 44 81 88. Del doctor Giovanni Castellanos, especialistas